Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 12. Leamos del versículo 33 al final, del verso 33 al final, amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Lo que acabamos de leer, hermanos, en esta noche, es un principio, una verdad. Aquellas verdades, hermanos, a las cuales bien sería en comprenderlas cabalmente lo que quiere decir el Señor, pero entenderlas bien, entender bien esa verdad y aplicarla. Y voy a decirles por qué es tan importante conocer esta verdad, hermanos. Porque si nosotros aprendemos esta verdad que acabo de leer ahorita, nosotros vamos a aprender a conocer a las personas y a tener un criterio definido de cada persona. Aparte de eso, las demás personas, también usted puede darse cuenta que las demás personas sabrán quién es usted. Todos, a la luz de este principio, todos los demás saben quiénes somos todos nosotros. Eso, hermano, de que alguien diga, Dios conoce mi corazón. Algunos hermanos, para justificar sus malos procederes, se agarran luego de eso, diciendo, es que Dios conoce mi corazón. Por supuesto que lo conoce. Pero ya van a ver ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo dio un principio. Dice, hermanos, que lo que nosotros somos no es ningún secreto para los demás. Por eso, hermano, le digo que importante es que usted le ponga mucha importancia a la enseñanza de esta noche. Se va a dar cuenta, hermanos, que lo que usted es no es ningún secreto para nadie. Por eso, hermanos, es que si lo que nosotros somos no es ningún secreto para nadie, entonces, hermanos, ¿qué nos sacamos nosotros con andar ahí argumentando? Es que Dios conoce mi corazón, que no es así la cosa. Miren, hermanos, ¿para qué negarlo? Si lo que nosotros somos es evidente, se hace evidente, hermanos, a la luz de esta verdad, que ya van a ver qué importante es. Tal vez, hermanos, a la par de esto que acabo de leer, quiero recordarles también algo, hermanos, que un día dijo el apóstol Pedro. En cierta ocasión, hermanos, el apóstol Pedro, al tratar de decir, hermanos, cuál es el papel que desempeña la iglesia y qué es lo que nosotros realmente deberíamos estar haciendo, si es que somos la iglesia verdadera del Señor, hay un pasaje, hermanos, muy bonito, me gusta mucho, lo he predicado muchas veces y cada vez encuentro más cosas ahí, preciosas. El apóstol Pedro dice, hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya van a ver ustedes, hermanos, qué gran relación tiene esto con esto que acabo de leer. Por eso es que estoy mencionando los dos pasajes casi simultáneamente. El apóstol Pedro, hermanos, dice, al hablar de la iglesia, de la legítima iglesia, de un auténtico hijo de Dios, hermanos, con el sello de garantía, un genuino hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, para poder ser un verdadero representante, porque todos los que estamos aquí, ya van a ver ustedes, hermanos, que somos representantes del reino de Dios. Y dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido. He explicado la otra vez, hermanos, que la palabra linaje deriva de la voz, de una raíz de línea. Linaje viene de línea. Como quien dice, hermanos, aquellos que son de Dios, hermanos, es porque vienen directo, vienen de Él, traen la línea de Él.
No vienen de Caín, no vienen de Esaú, no vienen de Balaam, vienen de Dios, traen línea, traen una línea y por lo tanto, hermanos, tienen una tendencia, hermanos, a asemejarse a Dios. Vienen de la línea de Dios, de Abel, ahí viene la línea, Abraham, Isaac, Jacob. Allá vienen, hermanos, todos los hombres de Dios, David, los profetas, Juan el Bautista, Jesucristo, Pablo. Venimos de una línea. Esa es nuestra ascendencia espiritual. Nosotros venimos de una línea. El que es de Dios, hermanos, trae línea. Trae línea. Por eso, hermanos, es que cuando dentro de la iglesia alguien se sale de la línea, a nosotros no deja de escandalizarnos un poco. No deja de inquietarnos un poco y nos tiene un poco incómodos, hermanos, notar que hay algunos que se salen de la línea. No es normal que alguien que es de Dios se salga de la línea. Alguna vez, pues por equivocación o por una prueba muy fuerte, hermanos, puede ser que en un momento dado alguien sí como que se desubicó un poco de la línea, pero vuelve inmediatamente porque no puede permanecer ahí. Hay algunos que dentro de la iglesia, hermanos, les gusta caminar de este lado o del otro lado, se regresan para acá, se pasan y ahí van bailando alrededor de la línea, pero no permanecen en la línea. Por lo tanto, no son linaje. No se les podría decir que son linaje. Para ser de Cristo, hermanos, tenemos que ser linaje. Dijo un día el apóstol Pablo, hermanos, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. El espíritu de Cristo, hermanos, es el carácter de Cristo. Ese es el espíritu de Cristo, es su carácter. Si alguno no tiene el carácter de Cristo, dice, no es de él. Entonces, hermanos, eso es línea. Nosotros, hermanos, los que somos de él, tenemos una línea. Usted no puede fingir ser cristiano, hermanos, porque el que finge no está en la línea. Cuando alguien tiene el linaje, hermanos, no tiene por qué estar fingiendo nada. Supóngase, hermanos, que una persona que haya por ahí, hermanos, un descendiente de un rey importante, y supóngase que este tuvo un hijo por allá afuera, pero este tiene sangre de noble, se le echa de ver por encima que es hijo de noble. De veras, se le nota, aunque haya nacido en un lugar así apartado y parezca cualquiera. Pero fíjense, hermanos, que tiene línea. Pilato, hermanos, a pesar de ser un hombre impío, le miró a Jesucristo y detectó en él la línea. Vino, ¿por qué no me dices quién eres? ¿Y por qué creen ustedes, hermanos, que Pilato, sí, a todo el mundo decía quién era? Estos son aquí, estos son allá, todo el mundo decía, pero como que Pilato no lo creía porque lo miraba y le percibía una nobleza que no era común en los demás. Le percibía una línea. Y viene Pilato y le dice, ¿por qué no me dice quién eres? Dime. Pero entonces, tú eres rey. Entonces le dijo, pero no se lo dijo, hermanos, así como los otros que se burlaban. Tú eres rey. Yo para eso he venido, le dijo el Señor. Y es como que Pilato se hubiera dicho allá adentro, bien, decía yo, porque le percibió un linaje. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Cuando alguien es de Dios, hermanos, tiene un linaje, hermanos, tiene una línea, su espíritu, su nobleza, su espíritu de hacer bien a los demás, ese espíritu de misericordia y pensar siempre en hacer favores a los demás, lo tiene, no se lo puede quitar. Porque acuérdense, hermanos, que si usted viene de Dios, el interés de Dios, hermanos, es la salvación de los hombres, y es el interés, hermanos, de rescatar a todos. Los que traemos linaje siempre pensamos en el rescate de los que están cerca, ver cómo echamos una mano y no cómo lo hundimos. El que piensa en hacer tropezar a su hermano y hacerle hundir, hermanos, no trae línea, no trae linaje. Pero ¿qué nos hace a nosotros mostrar linaje, hermanos? El interés tan grande por los demás. Nos preocupan los pobres de la iglesia. ¿Y cómo le está yendo a aquella hermana? ¿Y cómo le está yendo con sus hijos? Porque yo supe que no tenía trabajo. El que tiene línea, hermanos, se preocupa. No es ajeno a la necesidad material, mucho menos espiritual de los demás. Siempre piensa en la necesidad de los otros. Tiene linaje, trae línea. Hermanos, Cristo a eso vino. Vino Jesús, hermanos, y dice, cuando anunció la profecía de su llegada, dijo, Señor, le dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, dijo, y en medio de la congregación te alabaré. Otra vez dice, yo y los hijos que Dios me dio. El Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, y pensó en Él, en el trabajo pastoral, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Todos dentro de la iglesia, hermanos, deberíamos de ser ovejas a la vez. Todos, hermanos, no solo el que está parado aquí al frente predicando, todos los que estamos ahí sentados, hermanos, también
deberíamos de tener, hermanos, tal vez no a manera de ministerio, pero sí deberíamos de tener una tendencia pastoral. La tendencia pastoral, hermanos, es preocuparse siempre por los demás. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y aquel le dijo, sí, Señor, te amo. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que le demostrara el amor, no diciendo te amo, sino ejerciendo un trabajo pastoral con los hermanos. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. ¿En qué se nota que alguien ama al Señor? Que tiene línea, y ya van a ver ustedes que es el apóstol Pedro el que habla de linaje, porque lo llegó a entender, hermanos. Linaje, hermanos, es esa línea que nos hace semejantes al Rey de Reyes. Traemos esa estirpe de nobleza. Esa línea, ese linaje. Nosotros, hermanos, los que somos de Cristo, traemos un linaje. Es que no nos podemos desligar de ese interés en los demás. Pensamos tanto en la vida de los demás, nos preocupa la condición de los demás. Cuando alguien a la iglesia, hermano, solo viene a buscar lo suyo y acarrea agua solo para su molino y piensa en su propia cosecha, es egoísta, hermano, no tiene linaje. No tiene linaje. Si tuviese linaje, pensaría tanto en los que están cerca de él, pero no tiene linaje porque no le importa lo que pasa con los demás. Vive su mundo y él es feliz en su mundo, encuevado en su casa, solo vive para su marido, para sus hijos, para su mujer, para sus padres, y ahí se encuentra y se encueva en una vida egoísta, hermanos, donde vive para sí y se apacienta a sí mismo. Cuando una persona se dedica a apacentarse a sí mismo, hermanos, no tiene linaje, no tiene la línea, no viene, hermanos, de esa línea de Cristo Jesús. Por eso le digo, hermanos, viene el Señor y le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, entonces muéstramelo allí, muéstramelo pastoreando mis ovejas, ejerce un trabajo pastoral, piensa en los demás. Otra vez dijo el Señor Jesucristo, y ya van a ver ustedes que lo que estoy diciendo es una gran verdad, hermanos. Un día el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, las últimas palabras que habló con sus discípulos, mencionó, hermanos, a los siervos malos dentro de la iglesia y habló de los siervos buenos. Dijo, bienaventurado, dijo el Señor, y habló de los siervos buenos. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo halle dándole el alimento a su tiempo a los demás. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ejerciendo una función pastoral respecto de los otros. Aunque no sea pastor, no me diga usted a mí, hermanos, ese es trabajo del hermano Héctor. Mire, yo lo hago de mil amores y me gusta hacerlo. Pero si usted no lo hace, usted no tiene linaje y está perdido. Usted debería de hacer un trabajo pastoral, sea hermana o sea hermano, quien sea. Me debe estar dentro de la iglesia el interés, hermanos, en darle alimento a los demás. ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿O no es trabajo pastoral? Eso de darle alimento a los demás. El darle alimento a los demás, hermanos, es trabajo pastoral. Cuando a alguien, hermanos, la vida de su hermano le importa un comino, he oído, hacen el papel de Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel. No sé, a mí qué me importa. ¿Es que acaso yo soy cholero de mi hermano? Hay quienes, hermanos, parece que no dijeran así, pero con sus intenciones sí lo dicen así. Pero dijo el Señor Jesucristo, hermanos, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo halle preocupado por la vida de los demás, dando alimento a su tiempo a los demás. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, a saber cuándo va a venir el Señor. Ahí en la iglesia predican que Cristo ya viene, pero eso quién sabe. Como puede ser hoy, puede ser dentro de saber cuánto tiempo, nadie sabe la hora. Y se dedica a comer, a beber, a embriagarse. Se dedica solo a su egoísmo, para su vida, para sus deleites. Vendrá y luego dice, además de eso, dice, se dedica a lastimar a los demás, a golpear a sus consiervos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no se imagina y a la hora que no sabe, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo quiero que me oigan, hermanos. ¿Verdad qué bonito es entender qué quiere decir linaje?
Cuando el apóstol Pedro dice, entonces, hermanos, vosotros sois linaje escogido. Linaje, hermanos, es de esa línea que viene de Dios, de esa línea, hermanos, de ese espíritu, de ese carácter, de esa presencia de Dios, donde, hermanos, nosotros ya no podemos vivir consagrándonos a este mundo. Si Dios, hermanos, el Señor Jesucristo no nos dejó aquí, hermanos, para que usted viva, haga su hogarcito, usted se encueve, sea feliz ahí, todos ahí contentos y la familia feliz. La religión así pinta las cosas de Dios. Dios no. Jesús dijo, hermanos, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos y todo por mí, o se lo voy a parafrasear, si usted no deja en un segundo plano, pero de veras, a su mujer, a sus hijos, a su marido, a sus padres, por causa de pastorear a las ovejas, que es lo que para Dios tiene más importancia, usted no sirve para el reino de Dios, no es digno de mí. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con tal de pastorear 12 apóstoles y un montón de discípulos, dejó su familia, dejó la comodidad del hogar, dejó aquel hogar, hermano, donde uno que feliz ahí se ríe y contento, y uno se echa ahí a platicar y bromea con todos los suyos, feliz. Esa vida es cómoda y placentera y le gusta la carne, es agradable. Pero nosotros, hermanos, los que buscamos el trabajo de Dios, nos dedicamos a pastorear a las ovejas, hermanos, sacrificando el alimento, el sueño, muchas veces, sacrificando muchas cosas por el interés, hermanos, de darle una ayuda a aquel que lo necesita. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Da mucha lástima, hermanos, cuando uno descubre dentro de la iglesia, aún a niños, hermanos, que lejos de ayudar a otro, son malvados. Niños desde pequeños comienzan a tener ya una hazaña de golpear a otros y lastimar a otros. No traen línea. Después, hermanos, empezamos a ver hermanos grandes dentro de la iglesia que se nota que viven su mundo, viven su propio mundo. Miren a la iglesia, claro, sí vienen a la iglesia, pero vienen a la iglesia, hermanos, metidos en una burbuja. Procuran tener el mínimo contacto con los demás. Procuran tener la relación nada más, solo la elemental, la elemental, no más. Nunca invierten tiempo en conocer los problemas de otros, no quieren meterse en la vida de los demás, entre comillas. Nunca le echan una mano a nadie porque ni siquiera saben qué problemas tienen los que están cerca de él. Vive un mundo egoísta, está enfermo, se idolatra, vive para sí. El mundo está lleno de gente así, hermanos. El apóstol Pablo dijo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren, hermanos, cuántos pasajes hay en las Escrituras que ratifican la enseñanza que usted me está oyendo esta noche. Que si yo quisiera seguir hablando de esto, seguimos adelante, hermanos, y encuentro un montón de citas. El tiempo malo está caracterizado, hermanos, porque cada vez el amor se enfría. Por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor Jesucristo, el amor de muchos se enfriará. La gente se ha vuelto frívola. Hasta la misma gente religiosa. Cada quien vive su mundo. Solo vive para sus planes, para sus proyectos, para sus negocios, para sus objetivos. Y en esa carrera egoísta, hermanos, lleva tapaderas a los lados y procura no ver a nadie. Solo mira hacia sus objetivos personales. Procura ni siquiera mirar de reojo a los que tiene a la par. Salta sobre su prójimo como lo hizo aquel sacerdote y como lo hizo aquel levita. No tiene prójimo porque nunca tiene a nadie a quien hacerle favores. ¿Quién es el prójimo?, preguntó Jesús. El que usó de misericordia con aquel que estaba ahí. Hagan ustedes también lo mismo, dijo el Señor. Cuando alguien, hermanos, en su carrera egoísta y desenfrenada solo piensa en sí mismo y va para adelante y no repara a ver a quién tiene cerca, hermanos, se ve que este no tiene prójimo, ni quiere tenerlo, ni se le ocurre tenerlo. Le importan muy poco los problemas de los demás. Mire, ¿y no sabe qué le pasó a tal hermano? No sé. Algunos hasta se molesta cuando uno le pregunta por alguien que ha estado cerca de él, porque ni siquiera porque está cerca sabe qué le pasa. El otro día, hermanos, le preguntábamos a un hermano sobre la salud de un hermano que vivía a media cuadra de su casa, que ya tenía varios días de no venir a la iglesia. Mi hermano, ¿y qué habrá pasado? Pues no sé, yo lo vi por ahí, pero qué poco le importa ver que ya no viene a la iglesia. Qué desgracia, hermanos.
Algunos de veras se han enfriado de tal manera, hermanos, que lo sienten, pero de lo más común y lo sienten intrascendental. Así he estado muy ocupado y no tengo tiempo para estarme fijando en la vida de los demás. Muy bien, así le va a responder a Cristo en aquel día. Así le va a responder el día que Cristo le demande su amor por los demás. Tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo, ni me visitasteis. Desnudo, no me cubristeis. No cabe duda, hermanos, que las demandas de Cristo van a asustar a muchos en aquel día que jamás se preocuparon en un trabajo de interés y de amor a la vida de su prójimo. Por eso les digo, hermanos, cuando el apóstol Pedro dice, hermanos, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa un linaje escogido, hermanos? Solo oiga eso. Luego dice, real sacerdocio. Ustedes saben, hermanos, que solo existe un sacerdocio real, ¿verdad? No existe otro tipo de sacerdocio real. El único sacerdote rey que menciona la Biblia fue Melquisedec. Y nuestro Señor Jesucristo vino para heredar, no un sacerdocio, hermanos, levítico, porque no era descendiente de la familia de Aarón. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él vino de una tribu que ni siquiera se anuncia sacerdocio ahí, pero Él era el sumo sacerdote más grande de todos los tiempos, porque era sacerdote con el más alto rango que pueda haber de sacerdocio. Era sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec, hermanos, eso era un rey que ejercía un sacerdocio, hermanos, que Dios lo ennobleció y le dio un grado, a tal grado, hermanos, que Abraham dice que recibió la bendición de Melquisedec. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Y la Biblia dice que el mayor bendecirá al menor. ¿Qué le dice a usted eso? ¿Quién era Melquisedec? Mayor que Abraham. Sí, Melquisedec era mayor porque las escrituras dan una ley. Dice, el mayor bendecirá al menor. Y dice, hermanos, que vino Abraham y le entregó los diezmos a Melquisedec. Oiga, hermanos, cumplió. Hasta no había ley, no había mandamientos, no había nada, pero le llevó los diezmos a Melquisedec, se los entregó. ¿Acaso dijo Abraham, no, si Melquisedec es un rey, tiene plata, él tiene un montón, ¿por qué le voy a llevar un diezmo a él? Pero es que Abraham, hermanos, reconoció en aquel hombre un hombre de Dios, un sacerdote de Dios, hermanos, lo reconoció y le fue a entregar los diezmos, hermanos. Y fíjense, hermanos, que cuando Abraham llevó los diezmos, no cabe duda, hermanos, que Melquisedec debe haber sido un hombre muy justo, un sacerdote, a pesar de que era rey, haber sido un rey tan generoso. ¿Cuántas cosas no se pueden pensar de Melquisedec? Pero cuando Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, hermanos, vino y le puso la mano y bendijo a Abraham. Dios te bendiga. Para Abraham una honra muy grande ser bendecido por un sacerdote de esa talla. Pues nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era un sumo sacerdote de esa línea, del orden de Melquisedec. Y hermanos, y luego ahora viene el apóstol Pedro y dice, nosotros, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Quiere decir, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí debiéramos de ser real sacerdocio, o sea, en otras palabras, sacerdotes de la misma familia, no de Aarón, no de la ley, no del Antiguo Testamento, sino sacerdotes según el orden de Melquisedec, igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el trabajo de un sacerdote, hermanos? ¿Saben ustedes cuál es el trabajo de un sacerdote? El trabajo de un sacerdote es interceder ante Dios por el alma de los hombres. ¿Sabían ustedes que ese es el trabajo? Uno de los nombres, hermanos, hebreos para denotar a un sacerdote es pontífice. Esta es una palabra antigua. Y la palabra pontífice viene de la raíz puente. Un sacerdote se convierte en un puente entre el hombre y Dios. Es un mediador. Pero claro, Jesucristo es el sumo pontífice. Pero fíjense, hermanos, de que nosotros somos también puentes. Al ser sacerdotes nos convertimos en un puente para interceder por los demás ante Dios. La pregunta, hermanos, es, y óiganme bien, y no me la responda, respóndasela a usted mismo. ¿Cuántas veces usted le ha servido de puente a algún mortal hacia Dios? Contéstese usted solo. ¿Cuántas veces usted ha servido de puente? Porque si usted no ha servido de puente entre a un mortal y Dios, mi pregunta es, ¿qué real sacerdocio es usted entonces? ¿Qué trabajo de sacerdocio hace? ¿Qué linaje? ¿Qué sacerdocio? Pero no va ahí la enseñanza, hermanos, va mucho más allá.
Vosotros sois, dice Pablo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso no tiene explicación, eso quien no lo sabe. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí viene lo importante, o mejor dicho, la conclusión que quiero hacer de esta enseñanza, porque todo es importante realmente. Pero fíjense, hermanos, de que dice, vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. El trabajo de una iglesia verdadera y de un hijo de Dios verdadero, hermanos, es anunciar las virtudes. Las virtudes no se anuncian con la boca, hermanos. Ya van a ver ustedes que aquí el Señor Jesucristo le dijo generación de víboras a un montón de religiosos que querían anunciar las virtudes con la boca. Ya van a ver ustedes, hermanos, que las virtudes no se anuncian con la boca. Porque puede ser, hermanos, que cuando alguien quiere anunciar las virtudes con la boca se vuelve un gran hipócrita. Y eso es para despistar la realidad. Eso es para engañar la opinión pública. Eso es para engañar la opinión de los demás. Cuando alguien, hermanos, habla muy bonito y le gusta hablar demasiado bonito, esas sus palabras, hermanos, pueden ejercer una cortina de humo para que no se le mire bien sus males. Entonces, hermanos, hay que hacer una diferencia entre lo que significa anunciar las virtudes. Las virtudes, hermanos, vuelvo a repetir, no se anuncian con la boca. Se anuncian, hermanos, con testimonio. Ahora, volvamos otra vez al pasaje que estoy leyendo. Ya van a ver ustedes, hermanos, por qué dentro de la iglesia, hermanos, lo que nosotros somos, hermanos, no es ningún secreto. Usted no diga, ahí en la iglesia nadie sabe lo que realmente hay en mi corazón. No se engañe. Su vida no es ningún secreto para nadie. Ya van a ver ustedes, hermanos, que para nadie es ningún secreto lo que nosotros somos. No podemos decir, usted no diga, hermanos, y si usted lo hace, mire, mejor le conviene recibir un poquito de más luz para que se dé cuenta, hermanos, que nuestra vida no es secreto para nadie. Y el Señor Jesucristo dio una tremenda clave y que me interesa mucho que le pongamos sentido a este pasaje. Vamos a analizarlo ahora detenidamente, hermanos, para que nos quede muy claro. Vean cómo dice, hermanos, en Mateo capítulo 12, estoy leyendo en el verso 33. Dijo Jesús, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto, ¿qué dice? Se conoce el árbol. El árbol es usted y soy yo, es cada persona. Para poder conocer, hermanos, a cada persona, ¿qué se necesita verle? El fruto, el fruto. En otra ocasión dijo Jesús, hermanos, no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. En otras palabras, hermanos, si usted algún día, hermanos, se encuentra un gajo de uvas allá en el monte, y usted prueba un gajo de uvas dulcísima, no va a decir usted, ¡hala, pero qué cosa más increíble! ¿Cómo es posible que estos espinos dieron uvas? Eso no puede ser. Lo más probable es que alguien pasó tirando por ahí alguna semillita y cayó y por ahí creció una matita de uva, pues no, una vid. Pero no puede ser que un espino dé uvas. Es imposible. Es imposible. Ahí estaríamos hablando ya de un desorden genético, hermanos, pero eso no puede ser posible. Un espino no puede dar uvas. Hermanos, yo quiero que me escuchen. Lo que es usted, lo que soy yo, hermanos, ¿sabe quién lo sabe? Los que están cerca, todos, hermanos, todos lo saben. Lo que pasa es que a veces, hermanos, nosotros no queremos juzgar la vida de los demás a la luz de esta regla, pero júzguela, si el Señor nos da la facultad de juzgar. La vida de los demás se juzga, hermanos, por lo que hace, por su conducta, por sus testimonios. Si usted, hermanos, tiene un montón de cosas malas y ya se le observan muchas cosas malas, no me diga usted después de que todo el mundo le ha visto a usted un montón de cosas malas, pero Dios conoce mi corazón que no es así. ¿Para qué se va a engañar, hombre? Si la palabra ya es clara. ¿O usted cree que Dios va a engañarnos aquí, hermanos? El Señor Jesucristo, oiga lo que dijo, o haced del árbol bueno, ¿y qué? ¿Y su fruto bueno? ¿O el árbol malo y su fruto malo? Porque por el fruto se conoce el árbol. Saben, hermanos, que cuando ante el surgimiento de muchos falsos profetas, ¿saben cuál fue la clave de Jesús, hermanos, para poder reconocerlo? La misma clave. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces.
¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Sí, hermanos, pero ¿qué es fruto para usted? ¿Para usted qué es fruto? ¿O a qué se le puede llamar fruto? Fruto, hermanos, es todo lo que usted hace, su conducta, su desempeño, sus hechos, sus obras. Esos son frutos. Miren, hermanos, si usted hace buenas obras, hermanos, yo le conozco a usted, que usted tiene muchos buenos hechos, buen testimonio, y muchos hablan de los favores que reciben, de su forma de ser, de su conducta, de su trabajo, de su labor, de su testimonio. Muchos reciben edificación y están recibiendo mucho de usted. Miren, hermanos, si a mí alguien me viene a hablar mal de usted, hermanos, yo no le voy a creer fácilmente. Créame. No le voy a creer, hermanos, porque sus frutos se ven. Puede ser que haya cometido algún su error por ahí, pero un error a mí no me va a desubicar del criterio que tengo de su persona, cuando yo ya sé que usted es alguien, hermanos, que ha sido muy beneficioso para los que tienen cerca, y yo le puedo observar su testimonio, su espíritu, su humildad, su servicio, su entrega, su abnegación, su pureza, su nobleza. Imagínense, hermanos, que yo estoy observando estas cosas de usted, que estoy tratando de hablar de buenos frutos. Hermanos, un comentario negativo de su persona a mí no me dice mucho. No, porque sus frutos, el Señor no dijo, hermanos, por un comentario malo o por una cosa mala se conoce el árbol, o por un fruto malo, por sus frutos. Por sus frutos. Si un árbol de naranjas, hermanos, que toda la vida ha dado naranjas dulces, jugosas, buenas, lozanas, este año, hermanos, sacó 5 naranjas engusanadas, por eso hará malo el árbol, porque le salieron gusanos a 5 naranjas, cuando da cientos de naranjas buenas y jugosas. Ya me entienden, hermanos. Un error suyo no lo califica a usted nunca como malo, porque sus frutos son muchos buenos. Pero si usted tiene muchos frutos malos, pongamos el caso contrario, si aquel naranjal todo el tiempo da naranjas engusanadas y gusanos y gusanos y gusanos, y entre todas las cosechas de cientos de naranjas engusanadas logramos rescatar 5 naranjas sanas, ¿será bueno el árbol porque dio 5 naranjas sanas? Es malo, hay que cortarlo, no sirve, se engusanan las naranjas. No sé si me entienden, hermanos. Entonces, lo que califica a un árbol es la generalidad de frutos que da. Alguien es buen árbol, hermanos, no porque hermanos no cometa algún error, sino porque siempre da buenos frutos y se conocen muchos hechos continuamente. Lo que somos, hermanos, es público. La salvación, hermanos, no es ningún secreto. Usted no debería de dudar, hermanos. Uno sabe quién va para el cielo. Se nota, hermanos. Se nota porque sus testimonios lo dicen, sus obras, sus hechos. Se sabe quién va al cielo. No crean ustedes, hermanos, que hasta en el día final alguien, hermanos, imagínense, hermanos, que usted aquí en la iglesia vio a alguien que hacía buenas obras, era piadoso, era humilde, servía a los demás y hacía muchos favores, era piadoso, y aunque tuvo algunos de sus errores, pero generalmente era piadoso y hacía muchas buenas obras. Y usted dice, ala, pero en aquel día de repente una persona así se va a ir al infierno. No, de veras que no conoce a Dios. Un mal árbol no puede dar buenos frutos. ¿Entiende la ley, hermanos? Un mal árbol no puede dar buenos frutos. Si alguien ha estado dando buenos frutos, porque el fruto, hermanos, es la perseverancia de que alguien hace bien. La perseverancia en el bien hacer ya califica a alguien de fruto, de buen fruto. Si un día usted hizo un favor, le voy a poner un testimonio, un ejemplo. Supóngase, hermanos, que algún día usted miró a algún hermano, alguna hermana que tenía una necesidad y le ayudó a usted económicamente. Eso no dice nada de usted. No crean ustedes, hermanos, que yo estoy aquí con la boca abierta oyendo lo que usted hizo. Pero si a mí, hermanos, cada rato me suena que usted se preocupa de un hermano, de otra hermana y ayuda, y por acá, y esto, hermanos, en usted ya es una continuidad, pero de aquí, hermanos, imparable. Y se nota, hermanos, que usted es piadoso. ¿Sabe usted? Explicaba el otro día, hermano, la etimología de la palabra piedad o piadoso. Dice, hermanos, que es piadosa aquella persona que tiene un deleite en hacer bien, se deleita en hacer bien. Esa es la etimología de la palabra piadoso. El que se deleita en hacer bien, este es piadoso. Si usted algún día ayudó a un pobre, se preocupó en alguien y le hizo un favor, eso a mí no me dice mucho. Si usted lo hace siempre,
ya me impresionó. Créame, lo admiro. Pero no a usted, la obra que Dios ha hecho en usted. Eso significa anunciar las virtudes de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Eso significa que usted está anunciando las virtudes. Y como les dije al principio, si ustedes se dan cuenta, eso no se anuncia con la boca, ¿verdad? No se dice con la boca. ¿Con qué se dijo entonces? Con frutos. Las virtudes, hermanos, no se anuncian con la boca, se anuncian, hermanos, con la continuidad de nuestros hechos. Si algún día, hermanos, usted tuvo una actitud de humildad frente a una situación, hermanos, porque las actitudes humildes, le voy a decir, hermanos, ¿de dónde se pesan? Nuestras actitudes humildes se pesan en los momentos en que hay, hermanos, algún tipo de litigio, algún tipo de contienda. En algún tipo de contienda, hermanos, ahí se mira quién es el humilde y quién es el soberbio. Cuando alguien, hermanos, continuamente manifiesta una actitud de humildad, entonces entiendo yo que es humilde de espíritu. Si alguno tuvo algún día una actitud de humildad y en un momento, hermanos, de conflicto bajó la cabeza, pero después levanta la cara, entonces a mí no me dice nada. Una humillación cualquiera le puede tener. Un día, hermanos, hasta un ogro se puede humillar. Hasta un león se puede humillar alguna vez. Pero no se puede humillar siempre porque su naturaleza no es esa. No sé si me entienden lo que digo, hermanos. Cuando alguien, hermanos, es manso y humilde de corazón o de espíritu, lo es continuamente. Hoy, mañana, pasado mañana, la otra semana, el próximo mes, el próximo año. Y hermanos, no se cansa de ser humilde. No se cansa de servir a los demás. Es incansable para hacerle favores a los demás. Es incansable para ser tan servicial. Es incansable para hacer el bien. Es incansable en su trabajo pastoral. Es incansable en su preocupación por los otros. Cuando usted lo haga, hermanos, entonces usted ya está anunciando las virtudes. A eso se le llama virtud. Las virtudes vienen de arriba, vienen del cielo. Cuando usted, hermano, ya es capaz de anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces, hermanos, ya hablemos de frutos, ya hablemos de algo que convence. Pero una buena obra, un acto de humildad, un acto de nobleza, un acto piadoso así esporádicamente, ahí al tiempo, que usted, hermanos, ahí de vez en cuando se le mira que hace un favor. Miren, ¿para qué nos vamos a engañar, hermanos? Mire, eso no dice nada. Un favor allá al siglo que usted le haga a otra persona no dice nada. Nada. Lo único que puede convencer, hermanos, es cuando nosotros, hermanos, hacemos un favor hoy, lo volvemos a hacer mañana y nos olvidamos de esto. Pablo decía, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo el blanco, a la meta del supremo llamamiento de Dios, olvidándome. Mucho trabajo pude haber hecho ayer, pero ya pasó. Eso ya fue contabilizado, eso ya me lo va a pagar el Señor. Ya el Señor me abonó a mi cuenta allá en el cielo. Algún día voy a recibir recompensa de todo eso, pero no voy a pasar cantando las victorias de lo que hice ayer. Tengo muchas cosas que hacer hoy. Y cuando termine hoy, mañana me esperan, hermanos, otras tareas y ojalá que las pueda hacer también. Pero no nos tenemos que cansar. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. ¿Y qué pasa si alguien desmaya entonces? Entonces no va a cegar. Porque si alguien quiere cegar, si alguien quiere cosechar, siembre sin cansarse. Y concluyo, hermanos, con este otro pasaje muy interesante. Dijo el apóstol, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, hermanos, dice, Dios dice, no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, dice, aún. Pero deseamos, hermanos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, para tener una plena certeza de la esperanza de salvación. Oiga eso, hermanos. ¿Qué más verdad quiere oír? ¿Verdad que es claro? ¿Quiere usted tener, hermanos, asegurada su entradita en el cielo? Pero asegurada. Entonces no se canse de hacer el bien. Siga sirviendo a los santos hasta el final. No se canse. No, usted no juzgue a los hermanos, sírvales.
Porque si nosotros, hermanos, no servimos a los hermanos, entonces mi pregunta es, ¿de qué fruto se puede usted vanagloriar o gloriar, mejor dicho? Porque el apóstol Pablo dice, yo no osaría gloriarme sino de lo que Cristo ha hecho en mí, dice, y por medio de mí. ¿De qué nos gloriamos entonces, hermanos? Cuando nosotros, hermanos, empezamos a ver, nos damos cuenta que estamos trabajando para Dios y ya hacemos esto, ya hacemos aquello, ya vamos allá y compartimos, ayudamos, pensamos en los demás, socorremos a los necesitados, somos muy piadosos, hermanos, y pensamos siempre en el bien de los demás y no nos cansamos de esas cosas, hermanos. Yo estoy consciente que las estoy haciendo, de eso me glorío. Yo digo, gracias, Señor, porque me estás poniendo ese sentimiento, porque yo era muy egoísta antes. ¿Cuándo pensaron, hermanos, en vivir en esta vida solo para hacerle favores a otros? Pero si ahora le siento deleite, le siento sabor, le siento placer hacerle favores a los demás, hermanos, entiendo, hermanos, que eso Dios lo ha hecho en mí. Y de eso me glorío, hermanos. Me glorío de lo que Dios está haciendo por mi mano. No lo merezco, pero me siento feliz. No sé si me entienden, hermanos. Eso es anunciar las virtudes de Dios. Así que, hermanos, las virtudes no se anuncian con la boca. No cree usted, hermanos, que porque usted dice cosas bonitas de Dios y que sí, que le gusta compartir y que dice, no, hermanos, o piense usted que porque da todo testimonio cada culto aquí y usted dice, que mire, hermano, quiero dar un testimonio. Mire, los testimonios está bien, hermanos, pero eso no dice de usted mucho. A menos que su testimonio usted lo haya hecho pensando no tanto en que usted se diera a conocer lo que usted pensaba, sino más bien porque usted pensó que su testimonio podría estimular la fe de otro. Si usted lo hizo pensando en los demás, tiene paga. Si usted contó un testimonio para vanagloriarse o ufanarse de su testimonio o de lo que usted hizo, entonces no tiene paga. No sé si me entienden, hermanos. Así es el negocio aquí con Dios, hermanos. Si usted quiere, hermanos, hacer algo que tenga paga o que se contabilice, hermanos, a su cuenta, sepan ustedes que no todo se contabiliza. Los fariseos hacían largas oraciones y el Señor les dijo hipócritas. ¿Y por qué no se las pagó el Señor? ¿Por qué no se las abonó a su cuenta, sino que les dijo hipócritas? Y ayunaban 2 veces a la semana. Ustedes no van a ayunar como los hipócritas, dijo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se contabiliza? ¿Qué es lo único, hermanos, que se contabiliza como tesoros para su tesoro celestial? Lo que usted haga siempre pensando en la edificación de los que tiene a la par. Haga algo que beneficie a los que tiene cerca de usted o lejos. Entonces, hermanos, miren, créame que sus bonos van a subir en el cielo. Pero cuando usted lo llegue a entender de veras de todo corazón y que no se canse, entonces usted sí estará cumpliendo con ese pasaje de Pedro, que estará anunciando las virtudes. ¿Saben qué? Voy a terminar de leer este pasaje, hermanos, aquí en Mateo, porque hay algo importante también ahí. Dice, hermanos, quiero volver a leer el 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, por sus obras se conoce el cristiano. Luego le dijo el Señor a los fariseos, generación de víboras, les dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, hermanos, que el Señor aquí dijo algo. Generación de víboras, les dijo el Señor. Usted, es que esto sí es que es sorprendente. Hay una ley que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo le hacen ustedes para hablar cosas buenas siendo malos? Les dijo. Oigan esto, hermanos. ¿Saben ustedes qué pasaba? Si ustedes hubieran oído hablar a los fariseos, hermanos, se hubieran quedado con la boca abierta. Esos decían divinidades de Dios, hermanos, bellezas de Dios, linduras, eran espiritualísimos, hermanos. Cuando salían con sus flecos, con sus filacterias, con sus ropas blancas y sus ojos medios trabados, así, mirando al cielo y con una voz así suave, agradable. Qué cosas más maravillosas las que decían de Dios. Y el Señor se les quedaba mirando y el Señor estaba molesto, hermanos. Es que al Señor le indignaba ver eso, hermanos. ¡Alto! ¿Hasta dónde puede llegar la hipocresía de estos? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas tan buenas, tan bonitas, siendo que se echa de ver por encima sus obras malas? Porque tenían malas conductas, hermanos. Si se les conocía, si eso era gente seria, era gente irascible. Los fariseos eran irascibles, hermanos. ¿Saben qué le decían a Jesús? Oiga, ¿dónde está la piedad de estos?
Bien, decimos que es un samaritano, nosotros no somos hijos de fornicación. Y miren, hermanos, si vosotros fuerais descendientes de Abraham, me amaríais, les dijo el Señor, porque la línea de Abraham piensa en su prójimo, pero ustedes me quieren matar. ¡Demonio tienes! ¿Quién te quiere matar? Pues ellos mismos lo mataron, hermanos. Y todavía le dijeron ahí, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Le dijeron. Si el Señor ya los conocía, hermanos, es que por su fruto se conoce el árbol. Por eso les dijo el Señor, generación de víboras, ¿cómo le hacen ustedes para hablar cosas tan bonitas, siendo que son malos? Eso concuerda con lo que dijo Jesús, tengan cuidado de estos falsos profetas, porque se visten de ovejas. ¿Cuál es la vestimenta de oveja? Es la doctrina, la bonita doctrina, las prédicas agradables, bonitas cosas de Dios. Personas, hermanos, que hablan así con mucha piedad y parecieran como que hasta están tan cerca de Dios por lo que dicen. Esa es la piel de oveja. Pero por dentro soy lobos rapaces, dijo. Estas son sus obras, esa es su conducta, ese es su desempeño, eso es lo que hacen ya. Estos se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de las ofrendas, de la ayuda económica que los hijos deberían de darle a sus padres. Decían esto, no, tráiganlo aquí a la iglesia, porque si ustedes lo dan a la iglesia, esto es corbán, como que dice, ya Dios se los acepta como la ayuda que van a dar a sus padres. O sea, en lugar de honrar a sus padres, ustedes traigan la ofrenda a la iglesia y con eso Dios está contento. Luego, hermanos, estos negociaban, porque entonces ya tenían por ahí, como que dice, vendían ovejas. Estas ovejas, como que dice, ya están consagradas, tienen más bendición. Dios da más bendición si ustedes compran ovejas de aquí. Y también había dinero santo, así le llamaban estos, oigan, hermanos. Entonces venían y ellos dicen, este oro ya está santificado. Si ustedes quieren acá, entonces solo que tienen que pagar un poquito más. Es como por decir algo, es como que dijéramos aquí en la iglesia, hermanos, ¿usted quiere dar ofrendas? Entonces, si ustedes quieren, hermanos, que Dios a ustedes les acepte su ofrenda, aquí tenemos quetzales santificados. Solo que cada quetzal vale 1.25. ¿Ya me entendieron? Así hicieron los fariseos, hermanos. Así. Por eso es que habían cambistas. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo agarró la mesa y se las volvió y sacó un látigo? Eso hacían, hermanos. Vendían el oro un poquito más caro porque era santificado. Ladrones, hermanos. Entonces, viendo semejantes obras, hermanos, y se paraban después. El Señor dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los que tienen sed, venid y comprad sin dinero vino y leche. Los hipócritas, hermanos. ¿Quién les mira a la cara, hermanos, hablando con tanta espiritualidad? ¿Y cómo cree usted que se ponía Jesucristo viendo eso, hermanos? Se indignó el Señor, hermanos, pero se enardecía el Señor por dentro. Generación de víbora, les dijo el Señor. Porque el Señor no podía ocultar su celo, hermanos, el malestar que le producían. Hermanos, oír tanta hipocresía, hermanos. Hermanos, es lo mismo. ¿Saben ustedes, hermanos, qué puede confundir dentro de la iglesia? Que alguien, que usted esté viniendo aquí, hermanos, y salga a compartir y sale a predicar el evangelio, pero sus obras, sus frutos, lo que los demás ven de usted, ven soberbia en usted, ven rebeldía, mal carácter, golpea. A veces aquí hay hermanos y hay hermanas que golpean en su forma de ser, comprobadamente, hermanos. Hay hermanos y hay hermanas que tienen su carácter, que pretendiendo ser espirituales, ¡pam!, golpean, no son nobles en su relación con los demás. Por eso les digo, hermanos, eso puede confundir la opinión, pero salen a evangelizar y hablan de Dios, dicen cosas, y pareciera como que defienden tanto las cosas de Dios, pero golpeando a los demás. Así no es el negocio, hermanos. Por eso dijo Jesús: generación de víboras, dijo el Señor, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Luego dijo el Señor: el hombre bueno. Oiga, hermanos, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Ahora escuche este juicio, hermanos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Con eso concluyo. Entre su vida, entre su conducta, entre su testimonio y lo que usted hable, debe haber un balance.
Cabal, ¿así ven? Un balance contable. Bien, lo que usted habla debe de concordar con sus hechos. Si usted se le va la boca más de lo que usted hace, se le va a pedir cuenta todo ese exceso de palabras ociosas que no tienen respaldo, obras. No hay un verdadero balance. Entonces, hermanos, todo lo que usted hable, balanceelo con sus hechos. ¿Qué tal, hermanos, que usted se llene la boca diciendo, no, si uno debe ser humilde, que no sé qué, y hace cuando le toca su turno, viene y usted patea? A eso se le va a pedir cuentas. Entonces, ¿por qué anda hablando noblezas cuando usted no es capaz de cumplirlo? No, uno tiene que aguantarlo todo. Eso es lo que usted comparte con otros por ahí, ¿verdad? Pero cuando a usted se la hace, no aguanta todo. Entonces eso se le va a pedir cuentas. Es palabra ociosa. No sé si me entienden, hermanos. Palabra ociosa, hermanos, es aquella palabra que sale de más, que no se puede sustentar con un testimonio. Porque no es lo mismo regañar a otros, hermanos. No es lo mismo hablar. No es lo mismo predicar. Por eso, hermanos, créanme que eso de predicar es tan preocupante, hermanos. Usted debiera de orar mucho por mí y por todos aquellos que predican la palabra. ¿Saben por qué? Porque el compromiso de nosotros es serio, hermanos. Como que estamos obligados a hablar más aquí que ustedes. Y tenemos que hacer un balance también con nuestras obras con esto, hermanos. ¿Qué tal si no hacemos un balance? No os hagáis maestros muchos de vosotros, dijo Santiago, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Verdad, hermanos, que serio el ministerio que tenemos? Ojalá usted nos aprecie. Porque a saber cuántos hermanos que algún día fueron utilizados y de alguna manera le enseñaron a usted la palabra, o de alguna forma fueron utilizados, algún día vayan al infierno. Porque que quizás se excedieron en decir más de lo que pudieron vivir. Porque por tus palabras serás justificado. Que es ley, hermanos. Y por tus palabras serás condenado. Así que, hermanos, ojalá que los demás puedan decir buenas cosas de nosotros. ¿Saben, hermanos, qué pareciera? Lo que le estoy diciendo a ustedes ahorita. Pareciera una democracia perfecta. Pareciera como que la opinión suya tiene valor en mi salvación. ¿Ya me entienden? Lo que usted piensa de mí tiene valor para mi salvación. Y lo que los demás piensan de usted tienen valor en su salvación. Así que no diga usted, dame que me importa lo que los demás piensen. ¿Y qué tal que usted supiera, y ojalá que lo entienda así, que lo que los demás piensan de usted es valedero para su salvación? Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que los que nos oyen, los que nos ven, alguna opinión tienen de nosotros. ¿Y qué tal que usted, hermano, sea de aquellas personas que digan, o aunque no lo digan, pues, pero como que dan a entender que les importa muy poco la opinión que cualquiera tenga de usted? Usted es quien es y qué le importa. Yo soy quien soy y qué me importa lo que los demás piensen de mí. Allá ellos, pero Dios conoce mi corazón. Nuestra vida, nuestra conducta, y con eso concluyo, hermanos, no es ningún secreto. Todos los demás ya saben quiénes somos. Ojalá que usted lo entienda así. Vamos a orar al Señor.